Ok, muy bien. Entonces vamos a dar comienzo, por favor. Me presento formalmente, yo soy la arquitecta Samantha Mar. Actualmente formo parte del equipo de Graphisoft Latinoamérica y el webinario del día de hoy va a ser sobre programación de obra con las herramientas que nos ofrece ArchiCAD en su misma interfaz. Vale, entonces les doy la bienvenida formalmente a esta semana del ArchiCAD Week en el mes de diciembre y damos comienzo, ¿vale? Bien, entonces el modelo que voy a ocupar el día de hoy es uno muy sencillo, es simplemente una casa de habitación muy pequeña. Y vamos a ver tres puntos muy importantes dentro de Arquica para que ustedes puedan hacer la programación de su obra. Entonces, la primera que vamos a ver van a ser las fases de rehabilitación, que es una herramienta muy sencilla y muy amigable que nos da Arquicad y a veces muy pocas personas explotan al 100 esta herramienta o tan siquiera la utilizan, ¿vale? Entonces, de entrada, las fases de rehabilitación nos las vamos a encontrar en nuestra misma interfaz del programa, en la barra inferior, donde tenemos todas las herramientas para la creación de una vista. Nuestra última opción va a ser las fases de rehabilitación. O bien las vamos a encontrar aquí en nuestro menú de documento en la pestaña de rehabilitación. ¿Vale? Entonces me voy a cambiar a una vista de planta para poder irlo viendo, gráficamente. Y me voy a ir a documento, opciones de fases de rehabilitación. Entonces, debemos entender al momento de nosotros de crear una fase de rehabilitación que simplemente vamos a tener tres opciones para cada uno de nuestros elementos y a cada uno le vamos a poder asignar esta propiedad en sus definiciones y vamos a tener elementos existentes, vamos a tener elementos que van a ser demolidos y también vamos a tener elementos nuevos o elementos a construir, a colocar, etcétera, ¿vale? Entonces, las fases de rehabilitación se rigen principalmente por sobreescrituras gráficas. Al momento de que tú le das una propiedad a un elemento, ya sea un elemento nuevo, un elemento que va a ser demolido o un elemento existente, va a tener cierta sobreescritura gráfica para que tú puedas visualizarlo, ¿no? O bien también se pueden manejar de alguna forma como si fueran capas. Tú puedes, a lo mejor en tu plano de demolición esconder los elementos nuevos, ¿no? Porque a lo mejor en tu plano de demolición simplemente te va a convenir ver los elementos existentes y los elementos que van a ser demolidos, pero con representaciones distintas y simplemente esconder los elementos nuevos. Entonces, retomándolo desde ahí, tener conjuntos, ¿no? Conjuntos de fases de rehabilitación, en donde, por ejemplo, lo que les decía, van a tener su plano existente, donde van a tener todos los elementos existentes y a los elementos a ser demolidos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí los elementos a ser demolidos lo tienen solamente con mostrar, porque yo estoy viendo simplemente como el estado actual de mi obra, ¿no? Sin embargo, si cambiamos a una fase de rehabilitación de plano de demolición, entonces nuestros elementos que van demolidos, entonces podemos decirles que se sobrescriban y entonces darles una representación gráfica muy diferente para nosotros poderlos identificar dentro de nuestro plano. Ahora, en la parte de abajo se van a encontrar aún más definiciones para poder ir personalizando estos planos que ustedes vayan generando, ¿no? Si se van a intersectar, si van a crear una trama de corte sólida, etcétera, ¿no? Tanto para planos elementos, existentes, hacer demolidos o elementos de anotación, textos, cotas, etiquetas, etcétera, ¿vale? Entonces, ustedes van a poder modificar los conjuntos que ya existen, van a poder borrarlos, crear nuevos, etcétera, ¿no? Aquí por default, la plantilla que ya les ofrece ArchiCAD pues ya tiene un plano existente, un plano de demolición, un plano después de la demolición, de la construcción nueva, una propuesta y el estado planteado, ¿no? Que si se dan cuenta, la representación gráfica es muy similar, nada más cambia simplemente la representación gráfica de los elementos demolidos o nuevos. Entonces, ahorita vamos a regresar nuevamente a esta ventana. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a asignar un elemento a que sea un elemento nuevo o a ser demolido o un elemento existente, etcétera? A nosotros al momento de tocar un elemento, aquí yo estoy tocando una viga, por ejemplo, me puedo pasar a mi muro
irme a sus definiciones. Al momento de yo irme a las definiciones de mi muro, en la última pestaña, que son las clasificaciones y las propiedades, vamos aquí toda esta parte, ¿no? Todos sus ID, su función estructural, posición, etcétera, ¿no? Y vamos a tener justamente una pestaña que se llama rehabilitación. Por default, dar todos tus elementos a un estado de rehabilitación existente. Pero si yo aquí lo cambio y le digo, ¿sabes qué? Esto va a ser demolido, entonces ya lo tengo de esa forma, ¿no? Y después le voy a pedir que me muestre este elemento en todas las fases relevantes o en alguna fase, en específico donde aplique, ¿no? Que puede ser mi plano existente para elementos demolidos que se van a visualizar normales, como ya habíamos visto en las definiciones, o en mi plano de demolición que va a tener una sobreescritura gráfica con color rojo, si recuerdan, ¿vale? Entonces, lo podemos dejar en todas las fases relevantes o elegir una donde aplique. Y simplemente darle clic en OK. Evidentemente, aquí a mi muro no le va a pasar absolutamente nada. Esto porque como una sobreescritura, una capa, una vista de modelo, yo voy a poder verificar que estoy en mi plano existente. Ahora, si me cambio a mi plano de demolición, entonces ahora sí, el muro que yo asigné que va a ser demolido, entonces va a cambiar la representación gráfica. Me voy a regresar nuevamente a mis opciones de fases de rehabilitación. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos elementos a ser demolidos, sobreescribir, ¿no? Y los elementos existentes, mostrar. Yo podría esconderlos o sobreescribir. Si le doy a esconder, pues entonces me va a dejar únicamente el muro que teníamos, ¿no? Que evidentemente pues no nos funcionaría mucho, pero ya muchísimo del tipo de plano que nosotros deseamos crear dentro de esta fase de rehabilitación. Ahora, ¿qué sucede si nosotros quisiéramos modificar esta representación gráfica que le estamos dando a nuestros elementos? Si yo me voy aquí en este botón que dice reglas de sobreescritura, me va a mandar justamente a la ventana de sobreescrituras gráficas, ¿no? Aquí arriba tengo por default ya reglas de sobreescritura para mis elementos existentes, para mis elementos demolidos y para mis elementos nuevos. ¿Cuál es la diferencia entre las reglas de sobreescritura gráfica para fases de rehabilitación y las reglas de sobreescritura gráfica normal? Si se dan cuenta, si yo me cambio una regla creada por un usuario, me voy a dar cuenta que puedo modificar los criterios de esa regla, puedo modificar su nombre, etcétera. Si me regreso a las reglas de sobreescritura gráfica para fases de rehabilitación, no puedo cambiar ni el nombre ni los criterios de esta regla. ¿Esto por qué? Porque ya lo trae el programa por default, ¿no? Desde su creación, y es una herramienta que nos está ofreciendo, por eso también las tenemos hasta la parte de arriba. ¿Qué sí puedo cambiar en esta parte? Pues simplemente la representación gráfica. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo que elementos que van a ser demolidos tengan este tipo de trama. Quiero cambiar también el fondo de la trama, quiero que, no sé, que ahora sea amarillo, ¿no? Y que la pluma sea roja. Entonces, si yo le doy clic aquí tengo una vista previa y así le vuelvo a dar clic en OK, entonces va a volver a cambiar la representación por completo del elemento que yo acabo de modificar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer una remodelación de esta pequeña casita, yo puedo ir seleccionando mis elementos y decirle, ¿no? Quiero que este muro va a ser un muro nuevo, ¿no? Pero aquí, como estamos en nuestro plano de demolición, si se dan cuenta, mi muro desaparece. Esa proyección que yo tengo ahí es la de mi viga. Yo ya no tengo mi muro. Entonces, ¿qué tendré que hacer aquí? Seleccionar el plano que yo quiero para mi visualizar, ¿no? Para mi fase de rehabilitación. Entonces, a lo mejor aquí ya puedo poner nueva construcción, me desaparecen los planos de los que van a ser demolidos, mis elementos existentes todavía los tengo reflejados de esa misma forma, y etcétera, ¿no? Entonces, más o menos cómo funcionan las fases de rehabilitación. Si yo entonces me voy de nuevo a plano existente, evidentemente este muro va a dejar de existir, ¿no?
En caso de que quisiera yo volver a cambiarlo, lo único que tengo que hacer es volver a seleccionar mi muro. Es la viga. Y decirle que este muro es existente, ¿no? No va a ser ni demolido, no va a ser nada y lo voy a dejar tal cual. Y me puedo ir a mi plano existente en donde voy a tener la misma representación y de mi muro cambio. Ahora estas representaciones no son únicamente en plantas, si se dan cuenta, al momento de yo irme a mis sobreescrituras gráficas de la fase de rehabilitación, también tengo una regla para la superficie, que yo bien, si no me funciona o si no me interesa tenerla, simplemente puedo quitarlo, ¿no? Y decirle, no me interesa tener una sobreescritura en 3D. O puedo dejarla, aquí tengo que es una pintura roja, le puedo dar clic en OK, aquí pues no modifique nada, pero vuelvo a dar clic. Y lo mismo, ¿no? Si yo quisiera que este muro vaya a ser demolido, me cambio, por supuesto, me puedo ir a un modelo 3D y me puedo ir a mi plano de demolición. Y entonces ahí tengo justamente que este murito va a ser demolido, ¿no? De una manera muy gráfica. Ahí tengo de esta forma la representación. Y entonces así yo puedo ir entre cosas. A lo mejor si yo le digo que aquí va a ser nuevo, le doy clic en OK. Aquí, estado existente, tendría yo que cambiar más bien de fase de rehabilitación, ¿no? Entonces decirles que va a ser la nueva construcción y lo tengo ya con una representación con pintura azul. ¿De qué me sirve esto? Entonces al momento de yo crear diferentes fases de rehabilitación, diferentes vistas, yo simplemente puedo volver a cambiarla, a guardarla, perdón, ¿no? Aquí en esta pestaña de mi mapa de vistas y decirle que esta se va a llamar nueva construcción, ¿no? Y darle clic en crear y yo ya voy a tener ahí mi vista. Me puedo regresar a una vista de modelo arquitectónico y me puedo regresar a mi plano de nueva construcción, ¿no? Si se dan cuenta, aquí pues viene siendo exactamente lo mismo, ¿no? Porque aquí estoy metiéndome ahora sí con las definiciones de cada uno de mis elementos. Entonces, si lo hago directamente en sus definiciones, va a cambiar por completo, ¿no? Si yo le pongo a este que esté demolido, dependiendo de la fase en la que esté, pues me va a cambiar la representación gráfica. Entonces, es una herramienta muy básica, muy sencilla que tenemos dentro de la interfaz de ArchiCAD, que nosotros simplemente a las definiciones de nuestros elementos vamos a poder modificarlo, ¿no? Aquí. Sin embargo, existen otras diferentes formas para que nosotros tengamos más libertad de ir creando todas estas representaciones muy gráficas para dar a entender nuestro proyecto, ¿no? Para ir programando nuestra obra. Esto es muy sencilla. Tenemos elementos nuevos que van a ser demolidos o elementos existentes. No tenemos de otra. Es como básicamente una remodelación, ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo quisiera a lo mejor modificar mi plano para, no sé, una programación de obra por semanas, por etapas, por mil maneras, ¿no? Yo creo que cada despacho tendrá su forma, ya sea muy sencilla o muy compleja, para ir programando su obra, y es una de las ventajas, ¿no?, que te ofrece ArchiCAD, que ya te puedes empezar a poner a lo mejor creativo para ir innovando en esta manera de cómo tú vas a representar tu proyecto y las diferentes etapas del mismo. Entonces, para esto me voy a ir a una vista donde solamente pueda ver mi estructura. Y ahí lo tenemos, ¿no? Simplemente estoy viendo mis muros con una representación en cristal y toda la estructura. Todos mis elementos de carga los estoy visualizando. Entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos, por ejemplo, decirle, quiero que mis zapatas
sean parte de la semana 1 o de la etapa 1 de mi proyecto, quiero que mis columnas sean parte de la etapa 2, o quiero más bien a lo mejor que toda mi estructura sea parte de la etapa 1, ¿no? Entonces nosotros podemos ir creando diferentes vistas, diferentes propiedades, asignarlas a cada uno de nuestros elementos justamente para lograr esos resultados que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, digamos que mi primera programación va a ser por semana, ¿no? Entonces, yo necesitaría crear una propiedad para poder asignársela, así como mis pasos de rehabilitación a cada elemento. Claro que si yo me voy a sus definiciones, yo no voy a encontrar nada que me diga etapa, ¿no? O semana o algo tan personalizado que yo quiera. A lo mejor, por ejemplo, aquí en la plantilla ya tenemos un avance general de hora, ¿no? Pero si yo quisiera darle una representación muy gráfica, tendría que irme al menú opciones y tenemos la opción de administrador de propiedades. Si le damos clic, nos va a mandar esta ventana en donde nosotros vamos a poder ver justamente la información, toda la información que trae cada elemento. Por aquí vi una opción que decía construcción. Aquí está, ¿no? Y entonces yo puedo crear ya sea un nuevo grupo, una nueva propiedad. Entonces podríamos añadir la misma propiedad de etapas, semana, etcétera, o podemos crear una nueva propiedad. Si le damos clic en el botón nuevo que tenemos en la esquina inferior izquierda, nos va a preguntar si queremos una nueva propiedad o un nuevo grupo. Entonces, si yo le digo que sea un nuevo grupo, a lo mejor aquí sí puedo ponerle programación de obra, ¿no? Simplemente darle clic en OK. Entonces, ahí yo ya tengo mi propiedad que debo de tener. Abajo. Y luego sobre un nuevo grupo, perdón. Y luego sobre ese grupo, ahora sí, yo ya puedo crear una propiedad. Aquí lo puedo seleccionar o tocándolo previamente dentro de mi interfaz, dentro de mi ventana, me lo va a mandar automáticamente. Entonces aquí puedo decirle, ¿sabes qué? Semanas, ¿no? Y simplemente darle clic en OK. Ahora, aquí en el lado derecho, ahora sí tenemos todas las definiciones de una propiedad que ustedes acaban de crear dentro de ArchiCAD. Y después podemos añadir una breve descripción. A lo mejor en la descripción nosotros podemos poner, indicar la semana o el número de semana, por ejemplo, o fecha. A lo mejor si lo quieren manejar por fecha también se vale, ¿no? Semana en la que se construirá el elemento, ¿no? A lo mejor. Después nos va a preguntar el tipo de dato que nosotros queremos crear en esta propiedad, ¿no? Le damos una cadena, un número, una área, volumen, etcétera. Y hasta el último tenemos la opción de conjunto de opciones. Al darle clic en conjunto de opciones, se nos va a desplegar esta ventanita en donde vamos a poder crear una lista de opciones para crear nuestra propiedad, ¿no? Entonces, aquí por default nos da una opción, nosotros simplemente le damos clic para editarla y le podemos simplemente poner semana 1. Y le podemos decir después semana 4, semana 7, semana 10, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Podemos activar esta pestañita que dice permitir múltiples opciones en caso de que nosotros lo requeramos. Y simplemente le damos a dar clic en OK. Luego nos va a preguntar el valor por defecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Al momento de que ustedes creen un elemento, automáticamente, por defecto, se le va a dar este valor. Va a estar en la semana 1, 4, 7 o 10. Entonces, aquí ustedes lo pueden
sin ningún problema. Luego nos va a preguntar en qué elementos queremos que esté disponible esta propiedad. Aquí tenemos ninguno, tenemos todo o tenemos personalizado. Para este ejercicio en específico lo vamos a dejar en todos. Sin embargo, es importante saber que nosotros podemos personalizarlo y una vez dándole clic en personalizar podemos elegir simplemente con qué elementos en específico nosotros podemos asignar esta propiedad, ¿no? Entonces le voy a dar clic en todo y aquí le estoy pidiendo simplemente que esta propiedad es posible si yo hago un objeto, si yo hago una viga, si hago una cubierta, una ventana, una puerta o cualquier elemento eh, del programa, ¿no? Y simplemente le voy a dar clic. Entonces, ahora sí, al darle clic en OK, yo ya puedo empezar a asignar a mis elementos la semana en la que se va a construir. Entonces, a lo mejor para hacerlo más rápido, me puedo ir a la planta de cimentación, ¿no? Y seleccionar todo. Y decirle, todos estos elementos se van a construir en mi semana 1. Y aquí tengo ya mi propiedad, mi grupo, perdón, de programación de obra y mi propiedad de semanas y por default, como lo asignamos, está en semana 1. Entonces, aquí yo simplemente voy a dar clic y le voy a dar semana 4, 7 o 10, ¿no? Aquí como son las zapatas, lo podemos dejar como la primera semana de nuestra obra. Simplemente darle clic en OK. Después me puedo ir a la planta baja y seleccionar, no sé, a lo mejor las columnas, ¿no? O hacerlo directamente desde mi modelo 3D. Decirle todas mis columnas. Quiero que sean en la semana 4. Y darle clic en OK. ¿No? Y lo mismo. Y por último, a lo mejor mis losas. Y entonces, aquí lo único que nosotros hicimos fue asignarle a cada uno de los elementos, bueno, visibles en esta ventana, una propiedad, ¿no? Diciéndoles en qué semana se van a construir. Ahora, ¿cómo hago que esto se represente? Tanto en planta como en 3D, ¿no? Esto es a base de reglas de sobreescrituras gráficas. Entonces, aquí ya tengo una vista con algunas capas apagadas, una regla donde todos mis elementos están en cristal y todo, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Modificar ese conjunto que ya tengo o hacer uno nuevo. Entonces, vamos a hacer uno nuevo. Entonces, del lado izquierdo tenemos nuestros conjuntos de sobreescrituras gráficas o nuestras combinaciones de sobreescrituras gráficas. Y del lado derecho tenemos pues las reglas por las que cada uno se rige. Entonces simplemente le voy a dar clic en nuevo y le puedo decir nueva combinación. Al darle nueva combinación yo le puedo decir programación por semana, por ejemplo. Por semana. Y ya sea que duplique alguna combinación que tengo o dejarlo de esta forma, ¿no? Si yo le doy duplicar combinación, me cambia el nombre y me dice, estás duplicando esta, ¿no? O simplemente lo puedo dejar en nueva. De hecho, la voy a dejar en nueva y le voy a volver a dar. Y simplemente le voy a dar clic en OK. Y entonces yo ya puedo ir añadiendo reglas. Sin embargo, estas reglas todavía no existen. Sé que de entrada tengo una regla donde mis muros son de cristal. Entonces yo puedo buscar esa regla que sé que ya existe. Que no me acuerdo cuál es. Okay.
Esta es la que tengo de entrada, ¿vale? Entonces, ahora sí ya puedo empezar a crear reglas para cada uno de los elementos que tienen la programación por semana. Entonces, simplemente le voy a dar clic en añadir y le puedo decir crear nueva regla o irme a este otro botón que dice editar reglas y las dos me van a mandar a la solamente que al darle nuevo, pues aquí me va a aparecer esta ventana. Entonces yo le puedo decir nueva regla y le puedo decir semana 1. Ahí está. Aquí me está diciendo qué criterios tienen esta regla de sobreescritura gráfica. Entonces yo le voy a decir todos mis elementos, ok, y una segunda propiedad, ¿no? Y aquí yo tengo todas las propiedades que yo ya he creado. Y al último está la que ya creé de programación de obra. Le puedo decir añadir. Entonces todos mis elementos que tengan esta propiedad de semanas dentro del grupo de programación de obra y que pertenezcan a la semana 1. Entonces, ahora sí, sobreescribir estilo. En planta, por ejemplo, ¿no? Quiero sobreescribir su tipo de trama o no. Quiero sobreescribir su tipo de pluma o no. Entonces, yo podría sobreescribir a lo mejor el tipo de pluma, ¿no? Y decirle que quiero que estos elementos, el primer plano de su trama, lo tengan verde súper clarito, ¿no? Y a lo mejor también la forma de la línea, ¿no? Del contorno de la línea. Y darle algo similar. Después nos pregunta si queremos sobreescribir el color o también el espesor. Y por último, la superficie. Entonces aquí también podemos sobreescribir. Si yo quiero que esta sobreescritura sea de color verde, ¿no? Esta de obra negra, obra nueva, perdón, o a lo mejor esta que está más clarita como sea. Y simplemente darle clic en OK. Podemos añadirlo, que es la semana 1. Y si es la prioridad que le estamos dando, ¿no? Y darle clic en OK. Y vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, vamos a borrar esta y darle clic en OK. Qué raro. Algo me está dando aquí. Elementos que estén en semana 1 de esta forma. Vamos a tomar la superficie. Ok. Aquí lo que me está sucediendo es justamente que todos mis muros, ahorita me lo está dando con una representación muy diferente. Sin embargo, aquí, por ejemplo, si yo me voy a mi muro, a su representación, bueno, a sus definiciones, estoy viendo justamente en su programación de obra que está en la semana 1. Si yo aquí lo paso a semana 4, entonces ahora sí va a cambiar, ¿no? Y aquí también lo tengo con modelo completo. A lo mejor si yo le digo sin acabados, ya lo voy a ver de esa manera, ¿no? Entonces es la manera en la que nosotros vamos a ir creando nuestra lista. Sin embargo, vamos a dejarlo así. Voy a seleccionar todos mis muros y a mis muros les voy a decir que se vayan a mi última semana, que es la 10. Y lo voy a dejar de esta forma, ¿no? Y me voy a ir otra vez a cimentación, que este perfil también son muros, y lo vuelvo a cambiar. Aquí tengo, por ejemplo, una barandilla, una
yo podría cambiarlos o dejarlos de esa manera. Claro que no tendría mucho sentido. Entonces aquí también lo podemos mandar al último, o a lo mejor necesitaríamos crear una nueva opción, ¿no? Dentro de ese conjunto, porque sabemos que nuestras losas también las pusimos en la semana 10. Entonces, en esa etapa del proyecto, pues se verían de esa manera, ¿no? Y lo mismo con las escaleras. Y darle clic en OK. Muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros ya tenemos esta representación, ¿no? Voy aquí. Si era la superficie la que me está poniendo negro, qué raro. Vamos a elegir entonces. Ahí está, ¿no? Ya lo tenemos de esta manera. Entonces, ahora sí, si ya lo tenemos definido de esta forma, nosotros podemos irnos a las vistas y crear simplemente una nueva y decirle que esta se llama semana 1. ¿No? Y darle clic en crear. Y yo tengo ya esta vista, ¿no? Si me voy a mi modelo estructural, ya lo tengo de esta forma. Mi estructural 2 sigue estando con la misma representación que yo había guardado. Y ya tengo una nueva que es la semana 1. Y entonces yo puedo ir creando diferentes justamente para todos, ¿no? Ok, ahorita me está diciendo Carolina que si puedo bajar un poquito el volumen para escuchar mejor el audio. ¿Ahí me escuchan mejor? Ok, perfectísimo. Gracias, Carolina. Muy bien. Entonces voy a continuar. Y bien, si yo quisiera ir las diferentes etapas, entonces ahora sí, ¿no? Podría seleccionar ahora todas mis columnas. Y bueno, eso ya lo definimos, ¿no? Sabemos que en la programación de obra están en la semana 4. Ok, muy bien. Entonces yo puedo crear una nueva sobre escritura gráfica ahora, ¿no? Y ya depende de la representación que yo quiera darle. Si quiero que aparezcan las dos juntas o si quiero que aparezca por separado, ¿no? Entonces, aquí ya tengo mi programación de obra por semana, ¿no? Y aquí puedo cambiarle en primera semana o algo así. ¿Esto por qué? Porque al momento de yo crear una nueva combinación le voy a dar diferentes reglas, ¿no? Entonces yo le puedo dar un nuevo y puedo ahora sí duplicar esta, ¿no? En segunda semana o en semana 2. 4, perdón. Me lo está replicando, pero aquí yo puedo editar mis reglas, es decirle, quiero que mi regla en la semana 1 sea diferente, ¿no? O puedo añadir una nueva, o replicar la regla de semana 1 para hacerlo como mucho más visible y no se vayan perdiendo, y decirle crear una nueva regla y simplemente duplicar una que ya tenga, ¿no? Que es esta, y decirle semana 2, darle y puedo borrar esta. Pero ¿qué voy a hacer con esta nueva regla que acabo de crear? Puedo añadirle nuevamente una propiedad por semana, puedo añadir las que yo quiera, es decirle todos los elementos que estén en mi semana 1 o en mi semana 4, quiero que tengan esta representación y simplemente darle clic en OK. Y entonces aquí tengo, por ejemplo, que todas mis vigas y columnas las tengo en la semana 4, ¿no? Entonces a lo mejor mis vigas no las quiero ver así y entonces esto yo otra vez lo puedo guardar, puedo crear una nueva vista, ¿no? Y decirle semana 4.
y darle clic en crear. Entonces ya tengo ahí diferentes representaciones, ¿no? Y no sé por qué me pasó eso. Yo creo que no guardé la vista. Sí, me la guardo. Ahí está. Y entonces ahí está, ¿no? Mi semana 1, mi semana 4, modelo estructural y uno más, ¿no? Y ahora verlo por etapas. ¿Y cómo verlo de manera muy gráfica por etapas? Pues exactamente igual, ¿no? Pero simplemente la propiedad va a cambiar y también las representaciones gráficas. Entonces yo puedo irme a atributos del administrador de propiedades, perdón, y crear ahora una nueva propiedad que sea etapa, ¿no? Y justamente lo mismo que hicimos, ¿no? Un conjunto de opciones, que la primera opción sea para mi cimentación, etapa 1, para mis columnas y vigas, etapa 2, para mis losas, etapa 3, y para mis muros, etapa 4, ¿no? Y a lo mejor una más para todo mi mobiliario, ventanas, etc. Y darle clic en OK. Por default me van a mandar todos a la etapa 1 y listo. Y voy a poder tener ambas propiedades en cada uno de mis elementos. Le voy a dar clic en todos y le voy a dar clic en OK. Y entonces me voy a ir de nuevo a mi invitación, voy a seleccionar todo y le voy a decir, bueno, sabemos que eso ya es la etapa 1, ¿no? Entonces, al contrario, si yo dije más bien que mis columnas y vigas ser parte de la etapa 2, entonces yo puedo seleccionarlas, ¿no? Me voy a mi programación de obra y le digo que esta es la etapa 2. Ok. Igual con las vigas, ¿no? Me sigo con mis losas. Posteriormente con mis muros. Y aquí, por ejemplo, no tengo mi capa de muebles activada, ¿no? Pero le puedo decir todo y sí. Y todos mis objetos, que es mi mobiliario básicamente, le voy a decir, pues la última, etapa 5. Darle clic en ¿Y cómo voy a ir modificando todo esto? Si yo quisiera verlo a lo mejor un poquito de colores o cosas así, puedo crear superficies, ¿no? Irme a mis superficies y duplicar a lo mejor la que sea un vidrio. ¿No? Y esto puedo duplicarlo y puedo decirle vidrio rojo. Le cliqué, lo único que tengo que hacer es cambiarle el color, o sea, yo me puedo ir aquí, decirle, ¿sabes qué? Quiero que sea rojo y simplemente darle clic en OK. Bueno, puedo crear 5 diferentes. Entonces, puedo crear 5 similares y decirle nuevo, duplicar rojo y que sea ahora naranja. Ok, y decirle nuevo y que sea amarillo. Luego 3. Decirle nuevo y que ahora sea verde.
y hay uno verde, entonces va de morado. Ok, entonces sabiendo que yo ya tengo mis superficies, tendré que crear una nueva combinación, ¿no? Entonces decirle etapa y darle clic en OK y crear nuevas reglas, ¿no? Puedo decirle crear una nueva regla. Darle clic en OK. Entonces le puedo decir todos mis elementos que estén en mi etapa 1. Vamos ahorita a abrir únicamente la superficie y decirle quiero que se vean de vidrio rojo o naranja. Y darle clic en OK. Y a lo mejor más bien también cambiar su color, ¿no? OK. Y luego crear una nueva en donde todos mis elementos en la etapa 2 ahora se vean de color, ahora sí rojo. Y darle clic en OK. Y así ir creando mis reglas, ¿no? Ahora todos mis elementos que pasé, modificarla, se dan amarillos. OK, y simplemente cambiarle el color de la superficie, ¿no? Bueno, aquí estamos en la etapa 2, en la etapa 4, ¿no? Morado. Déjame ver si cambié esto. Aquí en la etapa 3. Y una más para la 5. Y ahora lo voy a cambiar. Y a lo mejor aquí un vidrio azul. Darle clic en OK y darle clic en OK. Y entonces ahora sí va a cambiar toda la representación. Todos mis muros yo los tengo en mi etapa 3 de mi proyecto, que fue lo que yo le di. Mis columnas no recuerdo, o a lo mejor si no me funciona, aquí yo podría modificar mi lista y decirle, ¿sabes qué? Quiero que esta capa de muros ahorita no me sirve, ocúltamela, ¿no? Y entonces lo tengo de esta forma. Lo mismo puede ser con mis objetos, ¿no? Con mi mobiliario. Estos que están listos. Y entonces ya lo tengo de esta manera. Por ejemplo, mi malla, que la tengo, bueno, mi terreno, también lo podré ocultar, ¿no? Y ya puedo ver ahora sí mis zapatas. Y entonces aquí yo podría guardar una nueva vista, ¿no? Que diga etapas. O... Ajá. Entonces, esta es la segunda forma, es una herramienta muy explotable. A ella se pueden poner ustedes muy creativos para poder elegir, ¿no? Qué tipo de sobreescritura, qué tipo de propiedades nos funciona en cada una de nuestras oficinas para lograr diferente pues, estilos de vista, ¿no? Porque recuerden que estas sobreescrituras no aplican a vistas 3D, también lo podemos hacer una representación en planta, como lo vimos con las fases de rehabilitación. Y por último, ArchiCAD les ofrece un add-on que se llama simulador de edificación. Este simulador de edificación les va a permitir elegir justamente lo mismo, en qué etapa y qué fechas se va a llevar a cabo cada elemento de su proyecto. Entonces, este es un GUI que ustedes pueden descargar, tienen que descargar si desean utilizarlo desde la página de Graphisoft, es completamente gratuito. Y lo van a encontrar en descarga. Entonces, en nuestra página de internet se van a descargar. Y aquí tienen descargas para ArchiCAD.
Si se dan hasta abajo, tienen extensiones, add-ons, etc. Pueden dar clic y los va a redirigir a esta página donde vienen todas las extensiones disponibles para ArchiCAD. Y la primera son los goodies. Si ustedes dan clic en goodies, entonces ahora sí ya van a seleccionar su sistema operativo y van a poder elegir dentro del instalador cuáles de todas estas quieren, ¿no? Y lo que vamos a utilizar nosotros el día de hoy va a ser el simulador de edificación. Una vez que ustedes corran el instalador, etcétera, ya van a poder encontrarlo dentro de su interfaz de ArchiCAD, ¿sí? Entonces me voy a regresar a una lista de plantas. Y una vez que ya lo hayan instalado, me van a encontrar en el menú Documento, Extras del listado, Simulador de edificación, ¿no? Entonces, de entrada, si ustedes ya han creado proyectos anteriormente, van a poder cargarlos y van a poder crear nuevos aquí, simplemente guardarlos o crear animaciones. Entonces, lo primero que tienen que hacer es darle clic en Mostrar lista de tareas. Ustedes van a ir justamente creando y asignando elementos a cada una de las tareas, ¿no? Entonces, aquí yo le voy a decir nueva tarea y la puedo llamar cimentación. Aquí me va a decir qué tipo de tarea es. Yo le puedo decir que sea obra nueva, restauración, mantener o temporal. Y aquí me va a marcar el progreso que debo de llevar de mi elemento, ¿no? Entonces yo le puedo seleccionar una fecha de inicio, que yo le puedo decir a lo mejor que sea, no sé, para el 14 de diciembre, ¿no? Y que termine el 20 de diciembre. Ahí está. Entonces, evidentemente, aquí todavía no tengo absolutamente nada porque no he vinculado objetos para esta tarea. Entonces, si yo selecciono y le digo vincular, la que yo tenga seleccionada me va a decir, ¿quieres vincular los elementos seleccionados a tu tarea de cimentación? Y simplemente le voy a dar clic en sí. Entonces yo puedo ir creándolo de esta manera, ¿no? Después puedo decirle, me voy a ir ahora al piso, bueno, a la planta baja, voy a prender todas mis... Y voy a seleccionar columnas y vigas, ¿no? Bueno, primero le voy a dar el nombre que diga justamente columnas y vigas, o castillos y vigas, como sea. Le voy a decir, quiero que sea a partir del 21 de diciembre al 31 de diciembre, ¿no? Y entonces, ahora sí, seleccionar mis elementos y decirle todas mis vigas, y luego todas mis columnas, y quiero vincularlas. ¿Quieres vincularlas? Sí. Ok. Entonces aquí me va apareciendo, ¿no? Y este va a ser del 21 de diciembre, este va a ser el 14 de diciembre, etcétera. Y así sucesivamente con cada uno de mis elementos. Si me voy ahora con los muros, puedo crear una nueva tarea, muros, y a lo mejor aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? Muros que se van a demoler, ¿no? Y con mi herramienta de buscar y seleccionar, pues puedo buscar mis muros que van a ser demolidos, ¿no? O sea, todo muro, y añadir, estado de rehabilitación, que vayan a ser demolidos. Y simplemente sé que solamente es uno, que fue el que yo seleccioné. Cierro esta para que no me estorbe. Y aquí le puedo dar una fecha también, ¿no? Que sea, tendría que ser como la primera tarea, pero no importa. Vamos a decir que esto va a ser el 1 de enero del 2019. Y aquí también el 1 de enero. Y ahí ya le puedo dar clic en vincular, está segura, y le puedo decir sí. Entonces sé que estos son mis muros que se van a demoler el 1 de enero de 2019. Y así sucesivamente yo puedo ir seleccionando, ¿no? Ahora a lo mejor son los muros, una tarea, nuevos muros que van a ser obra nueva y van a ser a lo mejor el 6 de enero, ¿no?
del 6 al 2. Y con mi misma herramienta, que creo que no tengo ninguno, vamos a asignar alguno. Solamente con esto vamos a dejar ahorita. Entonces, ahora todos mis muros que vayan a ser nuevos. Porque no tengo ninguno. Creo que le di cancelar. No sé por qué no me lo está seleccionando. Bueno, no importa, ¿no? Aquí yo puedo seleccionar algún muro y decirle, quiero que estos muros sean parte de mi obra nueva y simplemente vincular. Y decirle, ¿quieres vincular los muros? Sí. Y por ejemplo, aquí yo ya tengo un muro que fue el que está atrás del lavabo, que ya vinculé. Entonces me está preguntando, el muro 23 ya tiene un vínculo que es el de demolición. ¿Quieres crearlo? Entonces si yo le digo proceder, me va a crear el vínculo, ¿no? O puedo simplemente cancelarlo y quitar esta selección, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Este muro no, y ahora sí, vincularlo y decirle, y ahí está, ¿no? Entonces yo ya puedo ir asignando elementos a mi simulación, simplemente guardarlo, ¿no? Si yo me voy a documento, extras de listado, simulador de edificación, yo puedo guardar mi proyecto. Entonces ahí ya tengo todo, ¿no? O también puedo crear una simulación, ¿no? Un video. Entonces, si me voy nuevamente a documento, extras de listado, simulador de edificación, voy a encontrar la opción de crear animación. Si yo le doy clic en crear animación, entonces me va a decir qué formato quiero, cuál quiero que sea la fecha de inicio de mi edificación, el intervalo, número de cuadros que quiero en esta animación y posteriormente la ventana con la que quiero crearlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, debemos tener cuidado al momento nosotros de querer exportar una animación de nuestra simulación de edificación, porque nos va a mandar la representación que nosotros tengamos en nuestras ventanas, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo, por ejemplo, así como está, para hacerlo muy gráfico. Si le doy crear animación, escojo todo, ¿no? Le puedo poner un texto personal. Puedo crearle un subtítulo que nos va a mandar a la biblioteca de objetos y simplemente tenemos ¿no? Que nos va a permitir modificar. Le voy a dar clic en guardar, le vamos a dar un nombre y listo, ¿no? Guardar. Entonces voy a empezar a trabajar, pero si se dan cuenta, me está respetando las capas que yo tengo activadas en mi lista de planta y la representación que yo tengo en mi ventana 3D. Entonces debemos de tener justamente cuidado con eso. ¿Y por qué? Porque al momento de yo querer crear
una simulación de edificación, si yo me voy aquí y le digo documento detrás del listado simulador de edificación, yo no puedo crearlo. Yo simplemente puedo hacerlo desde una vista de planta, pero me va a respetar las capas que yo tenga en mi vista de planta. Entonces, si yo me voy a video que acabo de crear, que parece que está aquí. Aquí está. Y le doy clic. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la representación que nos... Como yo tenía mi vista 3D. Yo tenía mi vista 3D con un zoom, ¿no? Entonces, yo la tenía como de esta manera. Y esta fue la vista que la simulación me respetó. Entonces yo le dije, yo estoy en esta vista y quiero que a partir de esta vista, si la tengo así, así me lo va a mandar, pero con las capas que yo tenga en mi planta baja. Entonces, por ejemplo, aquí yo creé uno desde la vista de estructura, ¿no? Creo uno así, con esa perspectiva, me parece. Entonces, si me regreso, por aquí lo tenía, es este, entonces ya me representa esa vista, ¿no? Y entonces yo ya tengo aquí diferentes este, representaciones para cada uno de estos. Entonces debemos de tener cuidado justamente al momento de seleccionar cada uno de nuestros elementos, al momento, pero sobre todo al momento nosotros de elegir nuestra vista 3D, porque debemos de tener una representación lista, pero también un conjunto de capas listas, para que al momento de exportarlo, entonces lo haga de manera correcta. ¿Vale? Entonces, como les comentaba, es completamente gratuito y ustedes pueden exportarlo, traerlo a nuevos proyectos, etcétera. ¿De qué nos sirve esto? De que a lo mejor ustedes crean una plantillita de simulación de edificación, ustedes lo guardan, lo exportan y a lo mejor esa misma plantilla lo pueden traer a un nuevo proyecto y simplemente ir vinculando cada uno de sus elementos o manejarlo a través de sobreestructuras gráficas, que también es muy útil en el momento de exportar un hipermodelo BIMEX, ¿no? Que les va a dar toda la información y van a poder lograr diferentes representaciones, ¿vale? Entonces vamos a hacer un lapso de preguntas de un par de minutos y posteriormente vamos a dar esta sesión de la arquitectura, por favor. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, me encantaría escucharlos. Muchas gracias. Aquí Ignacio me está preguntando si lo podemos vincular con Project. Sí, de hecho, dentro de nuestras oficinas nosotros también utilizamos ese software y justamente estuvimos haciendo diferentes experimentos, ¿no? Para vincularlo con Project. Sí es posible, si quieres, les escribo mi correo electrónico a través del chat para que puedan contactarme en caso de que alguno esté interesado. Sin embargo, si lo que nosotros hicimos para poder vincularlo con Project fue una base de datos vacía de alguna manera dentro de ArchiCAD para ponerle toda la información y nosotros poderlo vincular de esta manera con Project. Entonces, sí. Ok, Cuauhtémoc me pregunta exactamente lo mismo, entonces les voy a poner aquí mi mail, ahorita ya nos comió un poco el tiempo, pero aquí les dejo mi correo electrónico para que puedan enviarme un correo, ¿vale? Me pregunta también Javier si va a quedar el video disponible posteriormente. Sí, sí, ahorita está grabándose esta sesión y yo creo que en un lapso a lo mejor de una semana en lo que terminan las sesiones, si no es que antes, ya va a estar disponible esta sesión también en nuestro canal de YouTube. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es el canal de YouTube? Es Grafito Latinoamérica. Y bueno, al contrario, les agradezco mucho a ustedes
por estar presentes y espero que les sea de mucha utilidad para lograr pues gestionar sus proyectos, auditarlos, ojalá ahonden más en este tipo de temas y cualquier duda, cualquier pregunta, nosotros estamos disponibles bueno, a través de nuestros correos, de nuestras redes sociales, ¿vale? Entonces, por el momento me despido, ya les puse mi correo electrónico a través del chat, cualquier duda enviármela y bueno, seguimos en contacto. Perfectísimo. Hasta luego.